Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y ya que estás aquí, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Pero bueno, esta semana vamos a hablar de un caso importante. Como seguro puedes notar por la duración de este video, hoy vamos a hablar sobre el asesino serial de Wichita, quien era más conocido como el Bind, Torture, Kill. Y Bind, Torture, Kill en realidad es un apodo que este asesino se puso a sí mismo y significa atar, torturar, matar, que es exactamente lo que les hizo a sus muchas víctimas. Durante años, este asesino serial logró pasar completamente desapercibido, principalmente por lo esporádicos que eran sus asesinatos. Mató a 10 personas en un periodo de 17 años y tomó 14 años adicionales después de su último asesinato para que la policía realmente lo identificara. Así que para el caso de hoy vamos a regresar hasta el año 1974 en Wichita, que es una ciudad en el estado de Kansas, en Estados Unidos. En ese entonces, en los años 70, se decía que Wichita tenía una población de aproximadamente 270.000 personas, así que era una ciudad grande. De hecho, es la ciudad más grande de Kansas, pero a pesar de esto, a pesar de toda la gente, era conocida por ser un lugar relativamente seguro para vivir. Se describía como una zona muy tranquila, con bajos índices de criminalidad, y los homicidios prácticamente no se escuchaban. Rara vez ocurrían ahí, pero luego, a principios de 1974, todo eso iba a cambiar. Una familia que residía en Wichita era la familia Otero, que consistía en el matrimonio de José y Julia Otero, de 38 y 34 años, y sus 5 hijos. Había 3 niños y 2 niñas. Su hijo mayor se llamaba Charlie y tenía 15 años en el momento en que ocurrió este caso. Luego estaban Danny y Carmen. Y los 2 hijos menores de los Otero eran Josefina, que tenía 11 años, y José Jr., a quien también llamaban Joey, y él tenía solo 9 años. Según todos, eran una familia normal y feliz. El hermano mayor, Charlie, describió a su padre, José, como un hombre muy extrovertido y jovial. Era muy alegre y amigable, y Charlie dijo que su madre, Julia, era increíblemente cariñosa. Ella estaba muy dedicada a ser mamá. Lo más importante para ella era ser buena madre de sus 5 hijos. Sin embargo, en enero de 1974, esta feliz familia de 7 sería completamente destrozada cuando los 3 hijos mayores de los Otero regresaron a casa un día y se toparon con una escena espantosa. La tarde del 15 de enero de 1974, Charlie Otero, de 15 años, y sus hermanos menores, Danny y Carmen, volvieron a casa tras la escuela. Sin embargo, tan pronto como llegaron a su casa, notaron algunas cosas que no estaban bien. Una de las primeras cosas que notaron fue que la puerta del garaje estaba abierta, lo cual nunca era habitual. Nunca la dejaban simplemente abierta y no había nadie adentro, nadie en el garaje, así que pensaron que eso era bastante raro. Además, encontraron a su perro familiar, Lucky, afuera de la casa, lo cual tampoco solía pasar. El perro nunca estaba solo afuera, pero por alguna razón hoy sí lo estaba. Pero de todos modos, los hermanos entraron a la casa, caminaron hacia la cocina, y fue entonces cuando Charlie Otero notó otra cosa, algo más extraño, y era que la bolsa o cartera de su mamá estaba sobre la estufa de la cocina y todo lo que había dentro había sido sacado y simplemente tirado por ahí. Parecía que alguien había revisado su bolsa buscando algo y simplemente no se molestó en volver a poner las cosas dentro. Así que de nuevo, eso le pareció muy extraño a Charlie, porque su mamá, Julie, normalmente era muy limpia y ordenada. Ella no era una persona desordenada en absoluto, así que él no podía entender por qué había dejado su bolsa así sobre la estufa de la cocina. Así que fue en ese momento cuando Charlie gritó «¿Hay alguien en casa?» Y fue entonces cuando uno de sus hermanos, era Danny o Carmen, le respondió gritando «¡Charlie, ven rápido!». Así que Charlie corrió directamente a la habitación desde donde su hermano había gritado. Era la habitación de sus padres. Y cuando entró, Charlie descubrió una escena horrenda.
dijo que en cuanto entró en esa habitación sintió como si en ese instante le hubieran arrancado el corazón del pecho, porque en esa habitación estaban los cuerpos sin vida de su madre y su padre, Julie y Joseph Otero, y era evidente solo con ver sus cuerpos que algo realmente terrible les había sucedido. Al encontrar a sus padres muertos, Charlie llamó a la policía, que llegó de inmediato y halló lo mismo que los hermanos Otero. Encontraron a Joseph y Julie Otero muertos en su habitación y pronto se determinó que la pareja había sido asesinada. Y parecía que esto no fue solo un asesinato rápido, porque cuando encontraron a Joseph y Julie en realidad estaban atados con cuerda. Sus manos habían sido atadas detrás de la espalda con cuerda y sus tobillos también estaban atados, así que no podían moverse ni defenderse. Julie Otero estaba acostada de espaldas en la cama de la habitación, mientras que Joseph estaba en el suelo y, de hecho, Joseph tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza. Estaba asegurada firmemente sobre su rostro y se determinó que así fue como Joseph murió. Él se asfixió hasta morir debajo de esta bolsa de plástico, pero antes de eso también había sido estrangulado por el asesino con una cuerda, al igual que su esposa Julie. Ella también fue estrangulada con una cuerda, lo que causó su muerte. Así que esta fue una escena muy espantosa y perturbadora a la que la policía había sido llamada. Sin embargo, estaba a punto de empeorar aún más porque cuando la policía registró el resto de la casa, se encontraron 2 cuerpos más y estos 2 cuerpos eran los miembros más jóvenes de la familia Otero, Josephine, de 11 años, y Joseph Jr., de 9 años. Ellos también habían sido asesinados dentro de la casa y en ese momento los 3 hijos mayores de los Otero, Charlie, Danny y Carmen, no tenían ni idea de que ellos también estaban muertos porque en cuanto encontraron los cuerpos de sus padres salieron de la casa y contactaron a la policía. No buscaron en el resto de la casa. No fue hasta que la policía encontró el tercer y cuarto cuerpo que les informaron que su hermanito y su hermanita también habían sido asesinados. Y por devastador que fue para los 3 mayores enterarse, Charlie Otero dice que está muy agradecido de que haya sido la policía quien encontró los cuerpos. Agradece que ni él, Danny ni Carmen los hayan encontrado por lo traumático que habría sido. Quiero decir, ya fue muy traumático para ellos encontrar los cuerpos de sus padres, pero si también hubieran encontrado los cuerpos de su hermanita y su hermanito, Charlie dice que no sabe cómo habrían podido sobrellevar eso. De hecho, tengo una cita aquí de Charlie y él dijo: «Le agradezco a Dios todos los días por el hecho de que no encontré a Joey y Josie porque no sé cómo lo habría manejado». El primero de los 2 hermanos que la policía encontró fue el más pequeño, Joey, de 9 años, y él estaba en el suelo de otra habitación de la casa. También le ataron muñecas y tobillos juntos. Había una cuerda alrededor de su cuello y, al igual que su padre, Joey también tenía una bolsa de plástico bien asegurada alrededor de la cabeza, lo que hizo que se asfixiara lentamente hasta morir. Josephine, de 11 años, fue descubierta en el sótano de la propiedad y el asesino en realidad dejó su cuerpo de una manera muy diferente a como dejó los otros cuerpos, y esto es realmente horrible porque Josephine fue encontrada colgando de una soga en el sótano. Estaba colgada de una tubería y sus muñecas y tobillos también habían sido atados juntos y así fue como murió. El asesino la colgó y luego simplemente observó mientras era estrangulada hasta la muerte por esta soga alrededor de su cuello, y la policía finalmente teorizó que Josephine probablemente era el objetivo principal en este ataque. Supongo que ella fue el motivo detrás de este cuádruple asesinato. Al principio, la policía creía que el motivo probablemente era un robo. Creían que esto era una situación de robo que salió mal porque creo que sí se habían robado algunas cosas de la casa, incluyendo el reloj caro del señor Otero, y si recuerdas, la bolsa de la señora Otero había sido saqueada. El asesino claramente estaba buscando cosas dentro de ella que pudiera robar. Así que originalmente se teorizó que el principal motivo de este crimen fue el robo, fue un allanamiento. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca el cuerpo de Josefina y cómo la dejaron, se hizo evidente otro motivo.
Verás, la ropa interior de Josefina en realidad había sido bajada y, aunque se determinó que ella misma no había sido agredida sexualmente por el asesino, los científicos sí encontraron rastros de semen en su pierna. Y también había semen a sus pies justo en el suelo debajo de ella, donde se cree que el asesino se masturbó mientras la veía morir lentamente, mientras la veía ser estrangulada hasta la muerte por la soga alrededor de su cuello. Así que cuando la policía descubrió esto, cuando encontraron este semen, quedó claro que el motivo de este ataque era sexual. Como dije, era como si el objetivo principal del asesino fuera Josefina y solo mató al resto de la familia para quitarlos del camino. Tras el descubrimiento, se recolectó y almacenó como evidencia el semen del asesino. Obviamente, la policía no podía hacer mucho con esta evidencia en ese momento porque era a principios de los años 70, pero la guardaron de todos modos con la esperanza de que fuera muy útil en el futuro de esta investigación. Como dijimos, las 4 víctimas fueron atadas por el asesino antes de morir. Sus muñecas y tobillos habían sido atados con cuerda, y los detectives en realidad notaron algo muy interesante sobre esta cuerda y la forma en que había sido atada. Se dieron cuenta de que para atar y asegurar la cuerda, el asesino había usado 2 tipos particulares de nudos. Había usado nudos de ballestrinque y nudos cuadrados para atar a sus víctimas, y estos nudos en particular les sugerían a los detectives que este asesino era alguien que sabía lo que hacía. Tenían experiencia cuando se trataba de atar cuerdas. Esta era una persona que tenía mucho conocimiento sobre los diferentes tipos de nudos y cuáles eran muy seguros. Así que tal vez era alguien que había trabajado en el ejército o algo así, porque la persona promedio no necesariamente sabría cómo hacer este tipo de nudos. Por ejemplo, si me pidieras hacer un nudo de ballestrinque, literalmente me quedaría como, Yo no tendría ni idea, pero esta persona sí. Sabían qué nudos usar para que las víctimas quedaran atadas de forma segura y no pudieran liberarse. Pero otra cosa que indicaba que el asesino sabía lo que hacía y que esto fue un ataque planeado y premeditado fue el hecho de que la policía descubrió que las líneas telefónicas de los Otero habían sido cortadas por el atacante, y esto claramente se hizo para que, mientras él cometía los asesinatos, nadie en la casa pudiera usar el teléfono para pedir ayuda. Tras hallar los cuerpos, la policía de Wichita inició una investigación por asesinato. La búsqueda para encontrar a la persona que le hizo esto a esta pobre familia comenzó de inmediato, y una de las primeras cosas que hizo la policía fue investigar los antecedentes de la familia para tratar de identificar a alguien que pudiera haber querido hacerles esto, pero no pudieron encontrar a nadie. La familia Otero era una familia agradable y feliz. Según sé, no tenían enemigos. No había nadie que quisiera hacerles daño y, por esa razón, no parecía que este ataque fuera personal. Parecía que el asesino probablemente era un completo desconocido para la familia. La policía trabajó muy duro para tratar de resolver este caso, pero estaba resultando muy difícil porque, a pesar de pedir información al público, recibieron muy pocas pistas y datos, así que realmente no tenían mucho con qué trabajar. Estaban completamente atascados. No tenían idea de cómo iban a atrapar a este tipo porque no tenían caminos ni líneas de investigación para seguir. Y a medida que pasaban las semanas, este caso ya empezaba a enfriarse. Y luego, en abril de 1974, apenas 3 meses después de los 4 asesinatos de la familia Otero, parecía que la policía de Wichita tenía otro ataque brutal en sus manos. En la tarde del 4 de abril de 1974, un joven de 19 años llamado Kevin Bright literalmente salió corriendo de su casa hacia la calle y les suplicó y pidió ayuda a algunas personas que simplemente caminaban por la carretera. Kevin estaba en muy mal estado. Era obvio que algo terrible le había pasado. Estaba herido, tenía sangre por todo el cuerpo. Estaba absolutamente cubierto de sangre y les decía frenéticamente a los transeúntes que llamaran a la policía de inmediato porque un hombre, un desconocido, había entrado a su casa y los había atacado tanto a él como a su hermana, y su hermana seguía dentro de la casa. Cuando la policía recibió la llamada, fue a la casa y Kevin fue llevado al hospital.
Y cuando la policía entró a la casa, encontraron a la hermana de Kevin, una estudiante universitaria de 21 años, Catherine Bright, o Kathy, como era mejor conocida. Ella estaba en el suelo, había sido atada y estaba cubierta de sangre, donde la habían apuñalado repetidamente con un cuchillo. Pero increíblemente, Kathy seguía viva cuando la policía llegó a la escena y pudo hablar. De hecho, le pidió a la policía si por favor podían quitarle lo que le cubría la boca. Creo que la habían atado y amordazado con unas medias o pantimedias de nylon y le pidió a uno de los oficiales si podían quitárselas porque le costaba trabajo respirar. Así que, por supuesto, lo hicieron y, al igual que su hermano, Kathy también fue llevada al hospital donde los doctores intentaron desesperadamente salvarle la vida. Pero lamentablemente no pudieron. Sus heridas eran demasiado graves y 5 horas después de haber llegado, Kathy Bright, de 21 años, fue declarada muerta. Afortunadamente, su hermano Kevin Bright en realidad sobrevivió al ataque, lo cual fue sinceramente un milagro considerando lo graves que fueron sus heridas, de lo cual hablaremos en un momento. Y así que cuando Kevin estuvo lo suficientemente bien, la policía obviamente estaba muy ansiosa por hablar con él porque él había sobrevivido a este ataque. Tenían un testigo, así que con suerte después de hablar con Kevin podrían atrapar rápidamente al asesino de Kathy. La policía simplemente le pidió a Kevin que describiera lo que sucedió con el mayor detalle posible, tanto como pudiera recordar, y Kevin hizo justamente eso. Kevin explicó que la tarde del 4 de abril, alrededor de la 1 p.m., él y su hermana Kathy llegaron a casa y cuando entraron, el atacante ya estaba adentro. Él había entrado a la casa mientras ellos no estaban y los estaba esperando con un arma de fuego en la mano. Bueno, digo que los estaba esperando, pero en realidad resultó que el asesino no esperaba que Kevin estuviera ahí. Él estaba esperando para atacar a Kathy y pensó que ella llegaría sola a casa, pero no fue así. Su hermano la acompañaba. Kathy y Kevin fueron atados. Creo que el atacante en realidad obligó a Kevin a atar a su hermana mientras lo amenazaba con la pistola, el arma de fuego. Y luego, después de que Kevin ató a Kathy, el atacante ató a Kevin y una vez que hizo eso, tomó una cuerda y estranguló a Kevin con ella hasta que pensó que Kevin estaba muerto. Y luego de esto se dirigió a otra habitación donde tenía a Kathy atada y empezó a estrangularla también. Sin que el asesino lo supiera, Kevin no estaba muerto en ese momento. Creo que tal vez solo perdió el conocimiento por unos minutos después de ser estrangulado, pero no estaba muerto. Y eventualmente Kevin empezó a despertar y cuando lo hizo pudo escuchar a su hermana luchando. Escuchaba lo que el atacante le hacía. Así que se levantó de un salto, logró desatarse, liberarse de la cuerda y después de esto creo que o corrió a la habitación donde estaba su hermana para intentar ayudarla o el atacante escuchó a Kevin, se dio cuenta de que seguía vivo y entonces fue a la habitación donde estaba Kevin para intentar atarlo de nuevo y estrangularlo otra vez. Pero el asesino realmente estaba luchando por controlar a Kevin, así que tomó su arma y le disparó a Kevin. Kevin recibió 2 disparos del atacante. Sufrió 2 heridas de bala, ambas en la cabeza. Y una vez más, después de esto, el asesino asumió que Kevin estaba muerto. Así que regresó para continuar con el ataque a Kathy. Sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla repetidamente. Pero por algún milagro, a pesar de recibir 2 disparos en la cabeza, Kevin no estaba muerto. Seguía con vida y fue en ese momento cuando logró levantarse y salir corriendo de la casa. Y fue entonces cuando se acercó a las personas en la calle y les suplicó que llamaran a la policía porque su hermana necesitaba ayuda. Y obviamente sabemos lo que pasó después de eso. Kevin fue llevado al hospital, mientras la policía fue directamente a la escena donde encontraron a Kathy. Para ese momento el asesino ya había huido de la escena. Y solo unas horas después del ataque, Kathy falleció como resultado de las heridas de arma blanca que sufrió. Al registrar la escena del crimen, la policía encontró los casquillos de las balas que se dispararon contra Kevin. Y la policía también descubrió que la línea telefónica había sido cortada. Curiosamente, como la línea telefónica de los Otero, la línea telefónica no era la única similitud entre estos ataques.
La policía también se dio cuenta de que la cuerda y las medias de nylon que se usaron para atar a Kathy y Kevin habían sido amarradas usando nudos cuadrados. Otra vez, como la cuerda en la escena del crimen de los Otero. Así que fue en ese momento cuando los detectives empezaron a pensar que tal vez estos dos casos estaban relacionados. Tal vez la persona que mató a la familia Otero también fue responsable del asesinato de Kathy Bright. No podían estar 100% seguras de esto en ese momento porque, aunque había similitudes, también había diferencias entre los dos casos. Por ejemplo, el método de asesinato. La familia Otero había sido asfixiada y estrangulada, mientras que Kevin y Kathy habían sido baleados y apuñalados, aunque también habían sido estrangulados al inicio del ataque. Así que tal vez estaban conectados o tal vez no. La policía aún no estaba muy segura. Pero como parte de la investigación del asesinato de Kathy Bright y el intento de asesinato de su hermano Kevin, como dije, la policía estaba hablando con Kevin tanto como fuera posible porque él era el único testigo. Y como él vio la cara del asesino, querían la ayuda de Kevin para crear un retrato hablado del atacante. Y Kevin hizo todo lo posible con esto. Se esforzó muchísimo por recordar todo lo que pudiera sobre cómo se veía el atacante. Pero al mismo tiempo le costó mucho trabajo porque me imagino que todo pasó muy rápido. Y además tenemos que recordar que literalmente le dispararon en la cabeza, no una sino dos veces. Así que realmente no podía recordar muchos detalles sobre el ataque porque había sufrido una lesión en la cabeza. Pero como dije, hizo su mayor esfuerzo y ayudó a crear un retrato hablado, que es la imagen que está en pantalla ahora mismo. El asesino fue descrito como un hombre blanco con bigote que llevaba una gorra de cazador en la cabeza. Y cuando el retrato hablado se hizo público y se imprimió en los periódicos, la policía recibió varias llamadas del público con teorías sobre quién podría haber sido el asesino. Desafortunadamente, al investigar estas pistas, no se encontró nada, solo fueron callejones sin salida. Así que, debido a estos callejones sin salida, la policía empezó a investigar a delincuentes anteriores. Así que cualquier persona en la zona local que tuviera antecedentes penales violentos, cualquiera que hubiera cometido agresión sexual, abuso o abuso infantil o algo por el estilo. Y fue cuando hicieron esto que identificaron a un par de hermanos. Según la fuente, eran 2 o 3 hermanos. Creo que la mayoría de las fuentes decían 2, así que me inclino a creer que fueron 2 hermanos quienes, según ellos, podrían haber tenido algo que ver con este caso. No sé exactamente por qué la policía pensaba esto. Supongo que estos hermanos tenían antecedentes de violencia o agresión o algo así, pero de cualquier manera la policía decidió investigarlos como posibles personas de interés en, creo, tanto los asesinatos de la familia Otero como el asesinato de Kathy Bright. Así que ambos fueron llevados a interrogatorio. Y creo que la policía realmente empezó a enfocar su investigación en uno de los hermanos en particular, porque aparentemente hizo una declaración preocupante sobre atar y amarrar personas, lo cual, como sabemos, es exactamente lo que les pasó a Kathy Bright y a la familia Otero. Todos estaban atados, incluso algunas fuentes en línea dicen que este hermano supuestamente hizo una confesión. Confesó ser el asesino. Pero de todos modos no fue arrestado ni acusado ni nada por el estilo porque no tenían ninguna evidencia concreta que lo vinculara al crimen. Así que, por el momento, solo lo estaban investigando. Sin embargo, los medios de comunicación pronto se enteraron de esto. De alguna manera se enteraron de que este hombre estaba siendo interrogado y uno de los periódicos locales publicó falsamente que había sido arrestado en relación con los asesinatos de la familia Otero, lo cual por supuesto no era cierto. Él no había sido arrestado, ninguno de los hermanos lo había sido. Y alerta de spoiler, ninguno de estos hermanos era realmente el asesino. Ellos no eran responsables de estos ataques, ni de los ataques a los Otero o los Bright. Sin embargo, el hecho de que el periódico publicara que uno de los hermanos fue arrestado bajo sospecha de los asesinatos de la familia Otero en realidad resultó ser algo bueno, aunque no fuera cierto. Porque este informe falso en realidad motivó al verdadero asesino a ponerse en contacto. Verás, no mucho después de que se imprimiera y publicara el informe falso en el periódico, un reportero local recibió una llamada telefónica de un hombre y este hombre no quiso dar su nombre.
Pero este hombre básicamente le indicó al reportero que fuera a la biblioteca local y buscara un libro de ingeniería mecánica porque dentro de ese libro él había escondido una carta. Y dijo que esa carta incluía detalles sobre los asesinatos que él había cometido. Así que recuperaron esa carta y efectivamente afirmaba ser del verdadero asesino. Al principio de esa carta, literalmente dijo que las personas que la policía tenía bajo custodia, los hermanos, no eran responsables y que solo estaban buscando atención y publicidad porque fui yo. Yo soy el verdadero asesino. Tras leer la carta, los detectives creyeron que su autor decía la verdad. Él realmente era el asesino porque había escrito detalles sobre los asesinatos en esa carta que solo el asesino podría haber sabido, ya que esos detalles no se habían hecho públicos en ese momento. Se cree que el asesino escribió esta carta no porque se sintiera culpable o arrepentido y quisiera admitir lo que hizo, sino porque le molestaba que estos hermanos que estaban siendo interrogados recibieran publicidad por el crimen que él había cometido. Sentía que ellos se estaban llevando todo el crédito y no lo podía soportar. Quería que la atención estuviera sobre él, así que se puso en contacto en forma de una carta. Sus palabras exactas fueron: esos tipos bajo custodia solo hablan para obtener publicidad por los asesinatos de Otero. No saben absolutamente nada. Lo hice yo sola y sin la ayuda de nadie. Tampoco ha habido ninguna conversación. Dejemos esto claro, fin de la cita. Como pueden ver en esta imagen, la carta fue mecanografiada. Tenía, creo, un par de páginas de largo, tenía bastantes errores de ortografía y gramática, y en ella el asesino confiesa los asesinatos de la familia Otero y describe exactamente cómo llevó a cabo el ataque. Ahora él no asume ninguna responsabilidad por el asesinato de Kathy Bright en la carta, no menciona ese caso. Aún así, la policía no pudo vincular su asesinato con el de los Otero. Pero sí habla sobre el caso Otero. Tengo otra cita de la carta aquí. Y él dice: lamento que esto le haya pasado a la sociedad. Es difícil controlarme. Probablemente me llames psicótica con una obsesión de perversión sexual. Nunca sabré en qué momento este monstruo entró en mi mente, pero está aquí para quedarse. ¿Cómo se cura una misma? Si pides ayuda diciendo que has matado a 4 personas, se reirán o presionarán el botón de pánico y llamarán a la policía. No puedo detenerlo. Así que el monstruo sigue y me lastima a mí, así como a la sociedad. Tal vez tú puedas detenerlo. No puedo. Buena suerte cazando. Y luego, al final de la carta, el asesino la firmó, pero no con su nombre real, obviamente, sino con un apodo que él mismo se había dado. Él dijo, cito: la palabra clave para mí será atarlos, torturarlos, matarlos. Bind, torture, kill. Y bind, torture, kill sugirió en esta carta que volvería a matar, que reclamaría más víctimas. Después de que la policía leyó esta carta, intentaron todo lo que pudieron para rastrear al autor, pero sus esfuerzos fueron en vano. No pudieron encontrarlo. Durante meses y años investigaron el caso de Bind, Torture, Kill, pero nunca pudieron identificar al autor. Y desafortunadamente el caso permaneció sin resolverse. Ya no hubo más cartas y parecía que tampoco más víctimas. No parecía que Bind, Torture, Kill fuera a atacar de nuevo como lo había sugerido. O al menos eso fue hasta 1977. El 17 de marzo de 1977, 3 años después de los ataques a los Otero y a Kathy y Kevin Bright, la policía de Wichita recibió una llamada de un ciudadano. Y este miembro del público dijo que un niño pequeño, muy asustado, acababa de tocar a su puerta diciendo que un hombre acababa de matar a su mamá. Él decía: por favor, llamen a la policía, mi mamá está muerta, un hombre la mató. Así que contactaron a la policía y ellos fueron directamente al lugar. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que encontraron. La madre de este pequeño realmente estaba muerta y había sido asesinada en su propia casa. Su cuerpo fue descubierto en su cama en la casa, estaba desnuda. Había sido atada con cuerdas y sogas y tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y una ligadura alrededor del cuello. Pronto se identificó como Shirley Vian, madre soltera de 26 años. Ella tenía 3 hijos. Creo que tenía 2 hijos varones, uno de los cuales fue el que corrió a la casa del vecino y dijo que su madre estaba muerta. Y Shirley también tenía una hija. Y los 3 hijos de Shirley estaban en la casa cuando la mataron.
Resulta que el asesino en realidad vio a uno de los hijos de Shirley entrar a la casa, así que decidió seguirlo y tocó la puerta principal. Cuando ese mismo niño, el mismo hijo, abrió la puerta, el asesino afirmó que era un detective privado y sacó una pistola que tenía en el bolsillo y se metió a la fuerza en la casa. Ya adentro, amenazó a Shirley, quien era el objetivo principal del ataque. La ató y también ató a sus 3 hijos, y todos estaban en su habitación en ese momento. Sin embargo, los 3 hijos de Shirley lloraban muchísimo. Obviamente estaban aterrados y esto realmente molestó al asesino. El llanto de los niños estaba interfiriendo con lo que él quería hacerle a Shirley, así que llevó a los 3 niños al baño e intentó atar la puerta con una cuerda, creo, para evitar que salieran, y también empujó algunos muebles contra la puerta. Ahora que los niños estaban fuera del camino, volvió a centrar su atención en Shirley. Le puso una bolsa en la cabeza a Shirley y luego usó una cuerda para estrangularla hasta matarla. Mientras todo esto sucedía, los hijos de Shirley gritaban y lloraban en el baño. Después de que Shirley murió, el asesino huyó de la escena perdonando a los niños. Simplemente los dejó en el baño. Finalmente creo que los niños pudieron salir del baño. Lograron empujar los muebles que mantenían la puerta cerrada y después de esto uno de los hijos de Shirley, creo que fue el hijo mayor, corrió a pedir ayuda al vecino. Cuando la policía de Wichita comenzó a investigar el asesinato de Shirley y a buscar pistas, descubrieron un posible vínculo entre su caso y los 2 casos anteriores de los que hemos hablado, el caso de la familia Otero y el caso de Kathy Bright. Ese vínculo eran los nudos que el asesino había usado para atar la cuerda alrededor de las víctimas. El asesino de Shirley Vian había usado nudos cuadrados para atarla y asegurar la cuerda, igual que el asesino lo había hecho con los Otero y con Kathy Bright. No hicieron la conexión de inmediato entre el asesinato de Shirley y los otros 2 casos porque habían pasado 3 años entre ellos, pero cuando se dieron cuenta de que se habían usado los mismos nudos fue cuando empezaron a pensar que podría haber un vínculo aquí, sin embargo todavía no lo sabían con certeza. Sin embargo, la policía no tendría que esperar otros 3 años para el siguiente ataque, porque solo 9 meses después de que Shirley fue asesinada, ocurrió otro asesinato en la ciudad de Wichita. Temprano en la mañana del 8 de diciembre de 1977, la policía recibió una llamada telefónica y esta llamada era de un hombre anónimo. Él le dijo a la operadora que los detectives debían ir a la casa número 843 en South Pershing Street en Wichita, porque ahí encontrarían un homicidio. Encontrarían a una víctima de asesinato y él dijo que el nombre de la víctima era Nancy Fox. Así que la policía hizo lo que el que llamó dijo y fueron a la 843 South Pershing Street y cuando llegaron notaron que la ventana trasera de la propiedad había sido manipulada. La malla había sido cortada, así que estaba claro que alguien había hecho esto para entrar a la casa. También notaron que la línea telefónica estaba cortada y cuando entraron al departamento encontraron a una joven muerta sobre una cama. Una joven que fue confirmada como Nancy Fox, una trabajadora de tienda de 25 años, tal como lo había dicho la persona que llamó de forma anónima. Como mencioné, la encontraron muerta sobre su cama, estaba desnuda. Había sido atada con cuerda, pero también creo que con parte de su propia ropa que el asesino encontró en la escena, como medias y ropa interior. Creo que sus piernas estaban atadas con su propia bata de baño y si lo adivinaste, estas ataduras estaban aseguradas con nudos cuadrados. Nancy tenía una cuerda alrededor del cuello y su causa de muerte fue estrangulamiento. Los científicos también encontraron rastros de semen en parte de la ropa de Nancy, donde el asesino se había masturbado después de estrangularla hasta la muerte. Poco después del ataque, cuando el asesino se fue, llamó a la policía para que acudieran a la casa 843 de South Pershing Street, donde hallarían la escena del crimen. Ese fue el mensaje anónimo por teléfono. El asesino literalmente llamó a la policía y les dijo dónde podían encontrar a una víctima de asesinato. Pensarías que él no querría que la policía hallara el cuerpo, ya que así habría más posibilidades de que encontraran pruebas para rastrearlo. Pero era casi como si a este asesino en particular no le importara realmente eso.
Él solo quería que la policía encontrara el cuerpo rápidamente porque quería la atención y la publicidad en los medios. Quiero decir, ya lo sabemos por los asesinatos de Otero. En cuanto vio en el periódico que otras personas estaban bajo custodia por los asesinatos que él cometió, estaba furioso porque sentía que ellos estaban recibiendo el crédito por sus crímenes. Ahora, como el asesino había llamado a la policía para reportar el asesinato de Nancy Fox, los detectives tenían una oportunidad de oro aquí porque podían rastrearlo, rastrear la llamada telefónica y, con suerte, podrían rastrearla hasta la casa del asesino. Sin embargo, frustrantemente no fue así. El asesino era más inteligente. Cuando rastrearon la llamada telefónica, descubrieron que se había hecho desde un teléfono público afuera de un supermercado en Wichita y, por supuesto, para cuando la policía llegó al teléfono público, el asesino ya se había ido hacía mucho tiempo y, una vez más, permaneció sin ser identificado, pero no pasaría mucho tiempo antes de que el asesino volviera a hacer contacto. El 19 de febrero de 1978, menos de 3 meses después del asesinato de Nancy Fox, el asesino envió una carta a Cake Televisión, que creo que era una estación de noticias de televisión en Wichita, Kansas. Una vez más, la carta era concisa y estaba firmada por el Bind, Torture, Kill, y en esta carta el autor confesó haber asesinado a la familia Otero, Shirley Vian y Nancy Fox, y detalló exactamente cómo cometió estos crímenes y cómo dejó los cuerpos de las víctimas. No creo que en esta carta haya mencionado el asesinato de Kathy Bright, igual que en la carta anterior, pero sí dijo, cito, 7 abajo y muchos más por venir, y obviamente hasta ese momento ya había 7 víctimas y Kathy era una de ellas. También en la carta expresó su frustración por el hecho de que sentía que no estaba recibiendo suficiente atención de los medios. Sentía que sus crímenes, sus asesinatos, su apodo, el Bind, Torture, Kill no estaban en las noticias ni en los periódicos tanto como a él le hubiera gustado. Incluso dijo en la carta, cito, ¿cuántos tengo que matar antes de que mi nombre salga en el periódico? También incluyó un poema que escribió llamado Oh muerte para Nancy, que obviamente trataba sobre el asesinato de Nancy Fox, e incluso incluyó un dibujo que él mismo hizo del cuerpo sin vida de Nancy acostado en su cama. Fue en este momento, después de esta carta, que la policía anunció a los medios y al público que oficialmente estaban buscando a un asesino serial. Habían conectado los casos y estaban en la búsqueda del Bind, Torture, Kill. Como parte de su investigación, la policía decidió que intentarían rastrear de dónde había venido la carta del Bind, Torture, Kill, porque en realidad notaron que el asesino había copiado las cartas varias veces por alguna razón. Así que enviaron las cartas a un laboratorio de Xerox en Nueva York para ver si de alguna manera podían rastrear la copiadora desde la que se habían impreso. E increíblemente pudieron hacerlo, tuvieron éxito con esto y determinaron que las cartas del Bind, Torture, Kill habían sido copiadas en una máquina de la Universidad Estatal de Wichita, lo que sugirió a la policía que tal vez el asesino era un estudiante universitario. Así que empezaron a investigar prácticamente a todos los estudiantes que estaban inscritos ahí. En particular, estaban investigando a los estudiantes que tenían un pasado sospechoso o antecedentes de violencia. Sin embargo, desafortunadamente, esta línea de investigación aún no los llevó a la identidad del Bind, Torture, Kill. Y una vez más, con el tiempo, el caso simplemente empezó a enfriarse. La policía estaba siguiendo cada pista y dato que recibían, pero aún así no tenían suerte. Pronto los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y durante todo ese tiempo nadie fue acusado de los asesinatos de Bind, Torture, Kill. El asesino seguía suelto y libre para atacar de nuevo, aunque en realidad no atacó de nuevo al parecer. La policía no sabía qué pasaba, todos esos asesinatos ya habían ocurrido. Recibieron una llamada telefónica del asesino y cartas del asesino. Y luego, de repente, todo se detuvo por completo. Silencio total. Empezaron a preguntarse, ¿le habría pasado algo al asesino? ¿Se habría mudado de Wichita? ¿Estaría en prisión, tal vez por otro crimen? ¿Estaría muerto? Nadie sabía qué estaba pasando ni qué iba a pasar. ¿Era este el final de Bind, Torture, Kill o iba a atacar de nuevo en algún momento?
Bueno, en 1986, casi 9 años después del último asesinato de Bind, Torture, Kill, el de Nancy Fox, parecía que esa pregunta había sido respondida cuando otra mujer fue atacada. El 16 de septiembre de 1986, la policía de Wichita recibió una llamada de un esposo muy alterado que informó que su esposa fue gravemente herida tras ser atacada en su casa por un desconocido. Así que los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar donde encontraron a la esposa de este hombre atada y literalmente aferrándose a la vida. Ella estaba muy cerca de la muerte, así que la llevaron al hospital donde los médicos intentaron salvarla. Sin embargo, lamentablemente no pudieron hacerlo y ella falleció. Esta mujer era Vicki Wegerle. Ella tenía 28 años y estaba casada con un hombre llamado Bill Wegerle, y Bill fue obviamente quien llamó a la policía. Y juntos tenían 2 hijos a quienes Vicki cuidaba la mayor parte del tiempo. Ella era ama de casa. En el momento en que Vicki fue atacada, creo que solo estaban ella y su hijo más pequeño en la casa, y creo que el niño tenía alrededor de 2 años, así que realmente era solo un bebé. El asesino llamó a la puerta principal y le dijo a Vicki que era un técnico de teléfonos y que necesitaba revisar su teléfono. Vicki aceptó y lo dejó entrar. Por supuesto, todo era mentira y ya en la casa el asesino apuntó a Vicki con una pistola. La ató y luego la estranguló con unas medias de nylon hasta que pensó que estaba muerta. Y no mucho después de esto, el asesino se fue de la escena y lo que no se dio cuenta fue que Vicki seguía viva. Como dije hace un momento, ella literalmente se aferraba a la vida y cuando su esposo Bill llegó a casa, llamó a la policía y la llevaron de urgencia al hospital, donde finalmente falleció a causa de sus heridas. Ahora, a pesar de que había muchas similitudes entre el asesinato de Vicki y los asesinatos anteriores de Bind, Torture, Kill, por ejemplo, ella fue estrangulada, estaba atada y amarrada, el atacante había usado el método del nudo cuadrado para asegurar las ataduras. A pesar de todas estas similitudes, a la policía le costaba mucho creer que realmente se tratara de Bind, Torture, Kill, porque obviamente no habían sabido nada de él en años, casi una década, y ahora de repente decidió atacar de nuevo al azar. Simplemente no creían que fuera Bind, Torture, Kill, porque no podían entender por qué habría tomado un descanso tan largo de matar, y por esa razón pensaban que tal vez se trataba de un imitador. La policía investigó mucho a Bill Wegerle, el esposo de Vicki Wegerle, el que la encontró cuando estaba tan cerca de la muerte. Ellos creían que él podría haber sido su asesino. Ellos teorizaron que tal vez él quería que su esposa muriera, pero para tratar de no ser atrapado, cometió el asesinato de una manera similar a como lo hacía Bind, Torture, Kill, para que la policía y el público pensaran que esto era solo otro ataque de Bind, Torture, Kill. Así que Bill Wegerle fue investigado a fondo por los investigadores. Sin embargo, nunca hubo pruebas sólidas que lo vincularan al crimen y finalmente fue descartado por completo. Bill era inocente. Ahora, cuando el cuerpo de Vicki fue llevado a la autopsia, los científicos en realidad descubrieron rastros de la piel del asesino debajo de sus uñas. Y esto fue porque ella luchó con todas sus fuerzas por su vida. Ella realmente intentó defenderse y al hacerlo arañó a su asesino, que es como la piel de él terminó debajo de sus uñas. Así que esta evidencia fue recolectada y enviada a un laboratorio forense y fue después de esto que se estableció un vínculo concreto con el Bind, Torture, Kill, porque se descubrió que este ácido desoxirribonucleico de debajo de las uñas de Vicki coincidía con las muestras de ácido desoxirribonucleico que se recolectaron en la escena del crimen de la familia Otero. Creo que el ácido desoxirribonucleico coincidía con el semen que estaba presente en la pierna de Josephine Otero y el charco de semen a sus pies. Así que esto fue la confirmación de que la misma persona era responsable. Vicki fue una víctima del Bind, Torture, Kill después de todo. El Bind, Torture, Kill había regresado y la policía tenía la esperanza de que ahora, con los avances en el ácido desoxirribonucleico y la tecnología forense, finalmente pudieran atrapar a este tipo de una vez por todas.
pusieron el ácido desoxirribonucleico del asesino en las bases de datos que tenían en ese momento para ver si había alguna coincidencia, pero tristemente no la hubo. El asesino no estaba en la base de datos, así que la policía empezó a recolectar muestras de ácido desoxirribonucleico y hisopos de varios hombres que vivían en Wichita y los compararon con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Honestamente, tomaron cientos y cientos y cientos de muestras de ácido desoxirribonucleico durante los siguientes años, pero aún así no hubo ninguna coincidencia. Ninguno de estos hombres coincidía con el ácido desoxirribonucleico del Bind, Torture, Kill. ¿Y puedes creerlo? Después de este revés, una vez más, el caso empezó a quedarse en silencio, a enfriarse, y permaneció sin resolverse durante otros 18 años. 18 años, casi 2 décadas después del asesinato de Vicky Wegley, el caso seguía sin resolverse. Pero luego, en enero de 2004, se acercaba el 30 aniversario del primer asesinato del Bind, Torture, Kill, que como sabemos fue la matanza de la familia Otero en enero de 1974, y como era el 30 aniversario de sus asesinatos, el periódico local de Wichita, llamado el Wichita Eagle, decidió escribir un artículo sobre el hecho de que habían pasado 30 años desde el primer asesinato del Bind, Torture, Kill. Como parte de este artículo, los periodistas entrevistaron a varias personas locales en Wichita sobre los asesinatos del Bind, Torture, Kill, qué pensaban que había pasado con el Bind, Torture, Kill, cuáles eran sus teorías, y una de estas personas respondió a esta pregunta diciendo: creo que el Bind, Torture, Kill está muerto, no creo que siga vivo, porque no hemos sabido nada de él en 18 años. Sin embargo, resulta que esta persona estaba equivocada. El Bind, Torture, Kill no estaba muerto, y de hecho vio este artículo en el periódico donde la gente estaba especulando sobre lo que le había pasado. Y así, después de casi 2 décadas, decidió volver a hacer contacto. Poco después de que se publicó este artículo, el periódico Wichita Eagle recibió una carta, y era una carta del Bind, Torture, Kill. Dentro de esta carta, en el sobre el Bind, Torture, Kill, incluyó un par de recuerdos que había tomado de la escena del crimen de Vicky Wegley y que había guardado todos estos años como trofeos. Por ejemplo, su licencia de conducir antes de que el asesino saliera de su casa. Después de atacar a Vicky, robó su licencia de conducir, la fotocopió y envió esta copia al periódico Wichita Eagle como prueba de que todavía estaba ahí afuera. No estaba muerto. Estaba vivo y todavía era libre de hacer lo que quisiera, de matar de nuevo si así lo deseaba. Y lo que es aún más retorcido y enfermo es que dentro de esta carta incluyó fotografías del cuerpo de Vicky Wegley en el suelo. Verás, después de que estranguló a Vicky, cuando pensó que ya estaba muerta, sacó una cámara y le tomó fotos a su cuerpo otra vez para guardarlas como trofeo y como recordatorio de lo que le había hecho. Y así después de esto, una vez más el Bind, Torture, Kill volvió a estar en los titulares. Los reflectores estaban sobre él, justo como siempre lo había querido. Y ahora que tenía la atención de los medios otra vez, no quería que se detuviera. Así que, después de esto, la comunicación y el contacto de él no se detuvieron. Él enviaría varias cartas más a los medios, mandaría poemas que había escrito sobre sus asesinatos. Creo que escribió un poema sobre el asesinato de Shirley Vian titulado Shirley Locks o algo así. Él enviaba dibujos realmente espeluznantes, mandaba recuerdos que había recogido de las distintas escenas del crimen. Por ejemplo, enviaba las joyas de sus víctimas que les había quitado después de los ataques. Literalmente enviaba a la policía y a la prensa a búsquedas del tesoro. Él escondía cosas en cajas de cereal y luego escondía estas cajas de cereal en ciertas áreas de Wichita y después en cartas y postales les daba pistas sobre dónde podían encontrarlas. Estas cajas de cereal, creo, representaban el hecho de que él era un asesino serial y dentro de estas cajas dejaba muñecas que había posado para que parecieran sus víctimas de asesinato. Hay algunas fotos de estas muñecas que él envió y puso en las cajas de cereal, así que voy a poner un par en pantalla. La verdad son muy inquietantes. Literalmente les quitaba la ropa, las ataba y las amarraba, todo para mostrar lo que les hacía a sus víctimas.
Le encantaba molestar a los detectives y jugar con ellos. Literalmente estaba disfrutando cada segundo de esto. Era como si se estuviera riendo de ellos y burlándose, como si dijera, jaja, literalmente les estoy enviando todas estas cosas, todas estas cartas, todos estos poemas, estas fotos, recuerdos, todas estas pistas, y aún así no me han atrapado y nunca lo harán. Sin embargo, irónicamente, no pasaría mucho tiempo antes de que el Bind, Torture, Kill cometiera un error, porque no mucho después de esto, creo que fue a principios de 2005, se envió otra carta del Bind, Torture, Kill, a la policía. Y en esta carta, Bind, Torture, Kill, básicamente decía que quería cambiar la forma en que se comunicaba con la policía. En lugar de escribir otra carta, quería enviarles un disquete, que creo que es como una versión más antigua de un CD o una tarjeta de memoria. Básicamente es un disco en el que la gente puede guardar archivos de computadora y el Bind, Torture, Kill quería enviar uno a la policía. Sin embargo, en la carta que envió, donde dijo que quería cambiar su forma de comunicarse y que quería enviarles un disquete, en realidad dijo que antes de enviarles uno quería que la policía le asegurara que no podrían rastrearlo a través de ese disquete. Su cita directa en la carta es: ¿puedo comunicarme con disquete y no ser rastreado hasta una computadora? Sé honesto, y él le dijo a la policía que si era seguro hacerlo, si podía enviar este disquete sin la posibilidad de que lo rastrearan hasta él, entonces la policía debía responderle diciendo, y cito, Rex, estará bien en la sección de anuncios clasificados del periódico local, y por supuesto la policía vio aquí una oportunidad de oro. Sabían que podían rastrear un disquete, pero obviamente no se lo iban a decir a Bind, Torture, Kill, porque entonces no enviaría uno, así que mintieron y pusieron un anuncio clasificado en el periódico local diciendo Rex estará bien y Bind, Torture, Kill cayó en la trampa. Un par de semanas después de esto, la policía recibió un disquete y de inmediato se pusieron a trabajar para tratar de rastrearlo. Lo enviaron a la Unidad Forense de Delitos Informáticos y el equipo allí comenzó a buscarlo y analizarlo, y usaron un programa de software forense para tratar de determinar cuándo y dónde se había usado y modificado por última vez el disquete, y afortunadamente esto funcionó. El equipo pudo determinar que el disquete se había usado por última vez en una computadora en una iglesia, de todos los lugares, y esta iglesia se llamaba Iglesia Luterana de Cristo en Wichita, y la persona que había iniciado sesión en la computadora en el momento en que se usó el disquete era un hombre llamado Dennis. La policía investigó a los hombres llamados Dennis que iban a esta iglesia. Entraron al sitio web de la iglesia y de hecho encontraron que el presidente de esta iglesia era un hombre llamado Dennis. Su nombre era Dennis Ryder y en ese momento, en 2004, tenía alrededor de 59 años y era un padre de familia casado con 2 hijos. Y cuando la policía sacó una foto de él, de Dennis Ryder, sinceramente pensaron que solo parecía un hombre normal. Parecía un hombre de familia normal, feliz, amigable y que iba a la iglesia. Sin embargo, ahora tenían razones para creer que él era el Bind, Torture, Kill. Tenían razones para creer que él era quien había estado aterrorizando la ciudad de Wichita por más de 3 décadas porque él fue quien envió este disquete. Así que finalmente, después de tantos años, la policía tenía un principal sospechoso en el caso y ese era Dennis Ryder. Sin embargo, por supuesto, en este punto no tenían ninguna prueba sólida que lo vinculara a ninguno de los crímenes, a ninguno de los asesinatos de Bind, Torture, Kill. Todo lo que tenían era esta pista del disquete, pero obviamente eso no era necesariamente una prueba de que él fuera el Bind, Torture, Kill, porque podría haber sido solo una broma. Dennis Ryder quizá intentó engañar a la policía y fingir ser el Bind, Torture, Kill, enviando el disquete, aunque en realidad no lo era. La policía necesitaba encontrar pruebas que descartaran a Dennis de la investigación o pruebas que lo conectaran con los asesinatos, así que sin que él lo supiera, empezaron a vigilarlo y lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas. No querían simplemente ir y arrestarlo todavía porque, como acabo de decir, no tenían suficientes pruebas en su contra y querían encontrar pruebas primero.
De alguna manera querían intentar obtener una muestra del ácido desoxirribonucleico de Dennis, porque como sabemos, la policía sí tenía el ácido desoxirribonucleico del Bind, Torture, Kill. Pudieron obtener el ácido desoxirribonucleico del Bind, Torture, Kill de algunas de las escenas del crimen y de los cuerpos de algunas de las víctimas. Por ejemplo, debajo de las uñas de Vicky Wegley encontraron rastros de la piel del Bind, Torture, Kill. Así que querían obtener el ácido desoxirribonucleico de Dennis para que los científicos pudieran compararlo con el ácido desoxirribonucleico del asesino y ver si coincidía. Sin embargo, la policía no quería ir directamente con Dennis y pedirle una muestra de ácido desoxirribonucleico porque, en primer lugar, no querían que él supiera que lo estaban investigando como sospechoso, ya que si se enteraba, podría intentar huir y escapar si él era el asesino. Pero también no querían pedirle porque en una de las cartas que el Bind, Torture, Kill había enviado anteriormente, él dijo que si la policía o las autoridades se acercaban a él, no solo se suicidaría, sino que también los mataría a ellos. Mataría a los oficiales de policía y además de esto, dibujó una imagen de una bomba que dijo que usaría para matarlos y hacerlos explotar. Por eso los detectives no quisieron arriesgarse. No querían arriesgarse a que alguien más saliera lastimado, por eso no querían que Dennis se enterara de que lo estaban investigando, porque si él era el Bind, Torture, Kill y se daba cuenta de que la policía se estaba acercando a él, existía la posibilidad de que cumpliera con esa amenaza. Eso significaba que no podían acercarse y pedirle una muestra de ácido desoxirribonucleico, así que tuvieron que pensar en otra manera de comparar su ácido desoxirribonucleico con el del asesino y finalmente se les ocurrió una idea. Como mencioné antes, Dennis Rader tenía 2 hijos. Él tenía una hija llamada Kerry y un hijo llamado Brian, y de alguna manera la policía se enteró de que su hija Kerry, que tenía como 25 o 26 años, recientemente se había hecho una prueba de Papa Nicolau en el consultorio del doctor. Así que la policía obtuvo una orden judicial para conseguir la muestra de ácido desoxirribonucleico de Kerry de esa prueba, y en cuanto obtuvieron el ácido desoxirribonucleico de Kerry, lo enviaron al laboratorio forense, donde los científicos lo compararon con el ácido desoxirribonucleico del Bind, Torture, Kill y después de 2 días los resultados estaban listos. La científica forense nos llamó a los detectives y ella dijo, cito, «Bueno, puedo decirles esto que la mujer cuya muestra biológica acaban de enviar es la descendiente biológica de su asesino serial Bind, Torture, Kill». Así que eso fue la confirmación. Esa fue la prueba concreta de que Dennis Rader era el asesino serial que la policía había estado buscando durante décadas. Dennis Rader era el Bind, Torture, Kill y ahora la policía tenía suficiente evidencia para arrestarlo, que fue exactamente lo que hicieron el 25 de febrero de 2005. Pero voy a poner una pausa en el caso aquí y les voy a contar un poco más sobre Dennis Rader, sobre su crianza, sus antecedentes y su vida hasta este punto, hasta el momento en que fue arrestado por los asesinatos de Bind, Torture, Kill. Entonces, Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en la ciudad de Pittsburgh, en Kansas. Sin embargo, en sus primeros años, la familia se mudó a Wichita, en Kansas, que es donde Dennis creció, así que él estaba muy familiarizado con la zona. Sus padres se llamaban Dorothea y William Rader, y Dennis era uno de 4 hermanos. Tenía 3 hermanos llamados Paul, Bill y Jeff, y Dennis era el hermano mayor. Ahora, desafortunadamente, no hay mucha información en línea sobre los primeros años de Dennis Rader. Para ser honesta, realmente no se sabe mucho sobre su infancia. Pero por lo que puedo deducir, tuvo una crianza bastante normal. Parecía como cualquier otro niño normal. Hasta donde sé, no hubo abuso en su hogar. Quienes conocían a los padres de Denise, Dorothea y Guillermo decían que eran personas muy amables. Aunque en algunas fuentes en línea se afirma que los hijos de los Raiders realmente no recibieron mucha atención de sus padres mientras crecían porque ambos trabajaban muchas horas. Y aparentemente Dennis en particular realmente empezó a resentirlos por esto, especialmente a su madre, Dorothea. Él se sentía ignorado por ella casi siempre. Un hombre llamado Roger Farthing, que fue a la escuela con Denise, lo describió como una persona muy tranquila y relajada que disfrutaba de actividades como la pesca, la caza y cosas así.
Roger dijo que Denise realmente no destacaba entre la multitud. Era un estudiante bastante promedio en la escuela en cuanto a educación. Tenía calificaciones bastante normales, tenía bastantes amigos, no tenía ningún problema para encajar. Honestamente, simplemente parecía un chico joven normal. Sin embargo, lo que la gente a su alrededor no se daba cuenta era que a medida que Denise empezaba a crecer, comenzó a desarrollar pensamientos bastante alarmantes y empezó a tener fantasías muy oscuras sobre violencia y tortura. Y se ha teorizado que todo esto comenzó, que estos pensamientos oscuros en realidad empezaron con su abuela. Algo que hizo su abuela de alguna manera despertó estos intereses malvados en él. Un día, cuando Denise todavía era muy joven, presenció cómo su abuela mataba unas gallinas con un hacha para obtener carne. Y notó que otros niños a su alrededor, como sus hermanos y sus primos, estaban bastante molestos y perturbados por esto. Pero recordó haber sentido todo lo contrario. A él le encantó. Le encantaba ver a su abuela matar a estos pollos. Le gustaba verlos sufrir. De hecho, incluso dijo que ver a su abuela matar a estos pollos le provocaba una erección. Y así, después de esto, él comenzó a torturar animales y a matarlos él mismo. Y esto comenzó a una edad muy temprana. Y la forma más común en la que él torturaba a estos animales era colgándolos con una cuerda hasta que morían. Colgaba gatos, perros e incluso tortugas que había atrapado mientras pescaba. También desarrolló una fascinación y un fetiche por la ropa interior femenina y empezó a espiar a mujeres por sus ventanas. Este comportamiento empezó cuando tenía unos 11 o 12 años, al seguir a una maestra a su casa después de la escuela y observarla por las ventanas. La observó mientras se cambiaba y hacía otras cosas. Sin embargo, no solo la observó, verás, en realidad llevó una cuerda con él. Y mientras observaba a su maestra por la ventana, ató esta cuerda muy fuerte alrededor de su cintura. Y después de esto tuvo un orgasmo. Eso te muestra lo joven que era. Tenía solo 11 años cuando empezó a desarrollar estas fantasías sexuales sobre el bondage y atar a las personas con cuerda. E incluso Denise dijo que para cuando tenía como mediados de su adolescencia, él sabía que era muy diferente a otros chicos de su edad. Sabía que otros chicos tenían fantasías sexuales, lo cual es normal durante el desarrollo y la pubertad. Pero él sabía que nadie tenía el mismo tipo de fantasías sexuales que él tenía. Él fantaseaba con restringir a mujeres y torturarlas, y sabía que eso no era normal. Y como sabía que eso no era normal, nunca se lo contó a nadie. Se lo guardó para sí mismo. Y así, como ya le he dicho varias veces a todos los que lo rodeaban, él simplemente parecía un chico normal. Iba a la iglesia todos los fines de semana, estaba en los Boy Scouts. Y creo que más adelante en su vida él fue el líder de los Boy Scouts, que de hecho fue donde aprendió a hacer nudos, cómo hacer nudos cuadrados, que como sabemos es una técnica que utilizó en sus asesinatos más adelante en su vida. Después de graduarse de la preparatoria en 1963, Dennis Rader fue a la universidad y asistió a la Universidad Wesleyana de Kansas, creo que así se llama. En realidad solo estuvo ahí un año antes de irse y unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como mecánico. Y trabajó en la Fuerza Aérea durante unos 4 años, hasta 1970 cuando regresó a Kansas. Se mudó a Park City, en Kansas, donde consiguió un trabajo en un supermercado. Al año siguiente, en mayo de 1971, Denise se casó con una mujer llamada Paula, quien se convertiría en la madre de sus 2 hijos, Kerry y Brian. Y ya lo mencioné antes, pero sinceramente parecía un hombre de familia agradable y amigable. Parecía ser un buen padre, disfrutaba ir a la iglesia. Absolutamente nadie habría imaginado que él sería capaz de hacer lo que hizo. Nadie habría imaginado que Denise tenía fantasías sobre torturar y asesinar mujeres, porque era muy bueno para mantener ese lado de él oculto. Y así que cuando decidió convertir sus oscuras fantasías en realidad, cuando su ola de asesinatos comenzó en enero de 1974, nadie sospechó de él. Poco después de casarse con Paula, Denise se inscribió en el Butler County Community College en El Dorado, donde obtuvo su título en electrónica.
Y luego, unos años después de esto, comenzó a asistir a la Universidad Estatal de Wichita, donde estudió Administración de Justicia y Justicia Penal de todas las cosas. En ese momento del caso, Rader ya había matado a 7 personas cerca de 1979. Había quitado la vida a 7 personas, 2 de las cuales eran niños, los niños Otero, y aún así está inscrito en una universidad para estudiar justicia penal. Y si recuerdas desde antes, en el caso, la policía en realidad rastreó una de las cartas de Bind, Torture, Kill hasta una copiadora en la Universidad Estatal de Wichita a finales de los años 70. Así que la policía empezó a investigar a todos los estudiantes como posibles sospechosos de ser el Bind, Torture, Kill. Y como sabemos, Denise era uno de esos estudiantes, pero aún así logró pasar desapercibido, aunque estaba justo bajo sus narices. Rada tuvo varios trabajos a lo largo de los años. Como mencioné, estuvo en la Fuerza Aérea y trabajó en un supermercado. Trabajó como ensamblador en una empresa de suministros para actividades al aire libre. Trabajó en una oficina en Wichita para los servicios de seguridad ADT y a menudo en ese trabajo él realmente instalaba alarmas de seguridad en las casas de las personas. De nuevo, de todas las cosas. Y luego, más adelante en su vida, trabajó como capturador de perros y oficial de cumplimiento. Y en algunas fuentes en línea se dice que mientras trabajaba en ese empleo era conocido por ser muy estricto en su trabajo. E incluso hubo acusaciones de que acosaba a mujeres jóvenes solteras y las hacía sentir muy incómodas, lo cual obviamente no sería sorprendente. Algunas compañeras de trabajo también dijeron lo mismo. Dijeron que Denise Rader simplemente las hacía sentir muy nerviosas e incómodas. No se sentían relajadas a su alrededor en absoluto. Había algo en él que simplemente las hacía sentir incómodas. Pero bueno, adelantándonos a principios de 2005, el hombre de familia que iba a la iglesia, Dennis Rader, finalmente fue vinculado a los asesinatos de Bind, Torture, Kill después de más de 30 años. Como mencionamos antes, su caída finalmente sería causada por su propia arrogancia y su desesperada necesidad de atención por parte de la policía, el público y los medios. Envió un disquete a la policía creyendo que no podían rastrearlo, pero sí era posible. Y fue después de este error que la policía identificó a Denise como el Bind, Torture, Kill. Denise fue arrestado en febrero de 2005 y estaba bastante tranquilo cuando lo arrestaron. Para ser honesta, no reaccionó mucho. De hecho, le dijo a los oficiales que lo arrestaron, y cito, ¿les importaría decirle a mi esposa que no voy a llegar a casa para el almuerzo? Supongo que saben dónde vivo. Lo llevaron a la estación de policía, donde fue interrogado por los detectives y, sorprendentemente, a pesar de haber escapado de la detección policial durante más de 3 décadas, Denise ni siquiera intentó negarlo. Inmediatamente renunció a su derecho a un abogado y simplemente confesó que él era el Bind, Torture, Kill y empezó a contarles a los detectives cada uno de sus asesinatos. Y esta entrevista duró literalmente como 36 horas o algo así. Una vez que empezó a hablar no quería parar. Estaba disfrutando hablar de esto, hablar de cada una de las víctimas. Sin embargo, para el absoluto asombro de la policía, Dennis Rader en realidad confesó que tenía aún más víctimas de las que ellos sabían hasta ese momento. Hasta entonces, la policía había vinculado al Bind, Torture, Kill con 8 asesinatos, incluyendo los de la familia Otero, Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr., sumando 4 víctimas. Luego estaba Kathy Bright, 5, después Shirley Vian, 6, Nancy Fox, 7 y Vicky Wegley, 8. Pero Dennis Rader dijo en su entrevista que en realidad había 2 víctimas más, 2 personas más que él mató. La primera, dijo, fue Maureen Hedge, de 53 años, quien creo que vivía a solo 4 casas de Dennis en el momento de su asesinato. Ella era madre de 4 hijos y trabajaba como supervisora en una cafetería. Y resulta que ella murió en abril de 1985, así que en realidad ella fue la 8ª víctima de Dennis. Fue asesinada 2 años antes que Vicky Wegley, pero la policía no relacionó su caso con el Bind, Torture, Kill en ese entonces. Dennis afirmó que había elegido a Maureen Hedge
para ser una de sus víctimas mucho antes de su muerte. Y esa era la cuestión con Dennis Rader. Él elegía cuidadosamente a sus víctimas. Él no mataba al azar de repente un día. No era algo que surgiera de manera impulsiva en el momento. Planeaba meticulosamente sus asesinatos. Y la mayoría de sus víctimas, no todas, pero sí la mayoría, fueron seleccionadas por él mucho antes de sus muertes. En su confesión, él de hecho describió a sus víctimas como proyectos. Estas personas no eran personas para él. Él no los veía como seres humanos, los veía como proyectos. Y antes de asesinar a sus proyectos, los acechaba y los observaba constantemente. Se escondía fuera de sus casas y miraba por sus ventanas. Averiguaba sus nombres, sus edades y dónde trabajaban. Planeaba exactamente cómo iba a matarlas. Y cuando se sentía listo atacaba, y Maureen tenía... Hedge era solo otro de estos proyectos para él. Ella vivía justo al final de la calle de él, así que era muy fácil para él vigilarla. Y a finales de abril de 1985 decidió que ese era el momento en que la iba a matar. Él entró a su casa a la fuerza mientras ella estaba fuera una noche y se escondió en una de sus habitaciones, simplemente esperando a que ella regresara. Sin embargo, cuando Maureen finalmente llegó a casa, Denise pudo escuchar que en realidad no estaba sola. Ella estaba acompañada por un amigo, y creo que él y Maureen habían salido a cenar juntos esa noche. Este amigo se quedó con Maureen en la casa por aproximadamente 1 hora y luego se fue alrededor de la 1 de la mañana. Y no mucho después de que él se fue, Maureen se fue a la cama. Se fue a la cama sin tener idea alguna de que un hombre, uno de sus vecinos, estaba escondido en su casa. Después de esperar unas horas más, Dennis se metió sigilosamente en la habitación de Maureen, donde ella estaba durmiendo, y encendió la luz del baño. Y en cuanto lo hizo, Maureen se despertó y empezó a gritar, pero no gritó por mucho tiempo, porque Dennis saltó a su cama y la estranguló hasta matarla. Sin embargo, Denise no dejó el cuerpo de Maureen en su casa. De hecho, le quitó toda la ropa y luego la puso en la cajuela de su auto en medio de la noche. Luego la llevó a la Iglesia Luterana de Cristo, la iglesia de la que él era presidente, y cargó su cuerpo adentro. Una vez adentro, la acomodó y luego tomó su cámara Polaroid y le tomó fotos a su cuerpo sin vida dentro de la iglesia. Y guardó esas fotos como recuerdo y trofeo hasta su arresto años después, cuando la policía las recuperó. Después de tomar las fotos, Denise puso el cuerpo desnudo de Maureen de nuevo en su auto y simplemente condujo por ahí buscando un lugar donde pudiera deshacerse de ella. Y al final encontró un lugar. Según las fuentes, encontró un camino tranquilo y apartado y la dejó a un lado de la carretera, cubriendo su cuerpo con hojas, ramas y cosas así. Al notar la desaparición de Maureen, sus amigos y familia avisaron a la policía. Sin embargo, pasaría más de 1 semana antes de que encontraran su cuerpo y su caso permaneció sin resolverse hasta la confesión de Denise. Nunca la habían relacionado con él antes de eso, porque de hecho él tenía una coartada para el momento del asesinato. Él afirmó que estaba en un campamento de Boy Scouts con su hijo la noche en que Maureen murió, lo cual en realidad era cierto. Eso era cierto. Sin embargo, logró escabullirse del campamento en medio de la noche para cometer el asesinato y luego regresó horas después sin que nadie se diera cuenta de que se había ido. Y me imagino que la razón por la que Maureen nunca fue vinculada a los asesinatos de Bind, Torture, Kill fue porque su caso era bastante diferente a los asesinatos anteriores de Bind, Torture, Kill. Por ejemplo, ella era bastante mayor que las víctimas anteriores y además su cuerpo había sido abandonado al lado de una carretera. A ella la habían dejado afuera, mientras que las víctimas anteriores fueron asesinadas en sus casas y sus cuerpos habían sido dejados en sus hogares. Y por eso, la última víctima de Denise tampoco fue relacionada con los asesinatos de Bind, Torture, Kill, porque también fue encontrada afuera. En su entrevista con la policía después de su arresto, Denise Rader confesó que su 10ª y última víctima fue una mujer llamada Dolores Davis, que tenía 62 años. Dolores fue otro de los proyectos de Rader. Ella era alguien a quien él había estado vigilando y planeando matar por un tiempo. Y en enero de 1991 decidió que ya estaba listo.
Y en lugar de colarse en la casa de su víctima, esta vez Dennis Rader literalmente levantó un bloque de concreto y lo arrojó por la ventana de Dolores para entrar él mismo. Dolores en realidad estaba en la casa en ese momento, así que obviamente escuchó cuando se rompió la ventana y salió del cuarto en el que estaba para ver qué estaba pasando. Y fue entonces cuando se encontró cara a cara con el Bind, Torture, Kill. Dennis le dijo a Dolores que era un hombre buscado. Era buscado por la policía, estaba huyendo y necesitaba comida, agua, ropa y ese tipo de cosas. Esto era algo que Denise decía a muchas víctimas al entrar a sus casas. Les decía que estaba huyendo y que era un hombre buscado, lo cual por supuesto no era cierto. Pero sí, a veces decía eso y otras veces les decía a sus víctimas que tenía, entre comillas, un problema sexual y que las iba a violar. Lo cual no creo que sea algo que él realmente haya hecho. No creo que haya violado a ninguna de sus víctimas. Creo que sí se masturbó sobre sus cuerpos después de que estaban muertas, pero nunca las violó. De todos modos, él le contó esta historia falsa a Dolores. Luego la esposó, la ató y después echó un vistazo por su casa para ver qué cosas podía robar. Y luego finalmente la estranguló hasta matarla. Y al igual que con Maureen Hedge, una vez que Dolores estaba muerta, transportó su cuerpo a un lugar remoto afuera. Creo que el cuerpo de Dolores fue arrojado debajo de un puente y fue encontrado ahí, debajo de ese puente, un par de semanas después. El asesinato de Dolores tampoco se relacionó con los otros casos de Bind, Torture, Kill en ese momento. No fue sino hasta muchos años después, en 2005, cuando Denise Rader fue arrestado, que se confirmó que ella había sido su víctima. Así que después de que Dennis Rader confesó los 10 asesinatos, la policía comenzó a buscar en su casa y en su oficina donde trabajaba por cualquier evidencia adicional. Y de hecho, él le dijo a la policía que encontrarían varios recuerdos, souvenirs y trofeos relacionados con los asesinatos de Bind, Torture, Kill que él había guardado a lo largo de los años. Y vaya que tenía razón, encontraron muchas cosas en esas búsquedas. Encontraron recortes de periódicos que hablaban sobre los asesinatos de Bind, Torture, Kill que Denise Rader había recortado y guardado. Hallaron estas máscaras espeluznantes, incluida una que usó en uno de los asesinatos. Encontraron diarios sobre los asesinatos, encontraron dibujos inquietantes de los cuerpos de las víctimas. Hallaron joyas que él robó a sus víctimas. Descubrieron identificaciones que él había robado de sus víctimas, como sus licencias de conducir, ropa y ropa interior que había robado de las escenas del crimen. Hallaron una bata y objetos que él usaba para atar a sus víctimas. Y también encontraron muchas fotos que Denise había tomado. Ahora algunas de estas fotos eran de los cuerpos de sus víctimas después de su muerte, pero muchas de ellas en realidad eran de Dennis. Él se había fotografiado. Sin embargo, estas fotos de sí mismo las había tomado mientras usaba ropa de sus víctimas. De hecho, voy a mostrar un par de estas fotos en un momento, pero les advierto que son muy inquietantes. Así que pondré una hora en la pantalla. Si no quieren verlas, pueden adelantar hasta ese momento. En estas fotos, Denise está posando. Él mismo se ha atado con una cuerda. Está usando máscaras. Está usando la ropa de su víctima. Como les digo, literalmente está actuando como si estuviera muerto. Está tratando de posar de la misma manera en que dejó los cuerpos de sus víctimas. Y honestamente, estas fotos probablemente son las cosas más espeluznantes que he visto en mi vida. Son tan extrañas, inquietantes y perturbadoras. Pero bueno, dejando eso de lado, después de la confesión de Denise, fue acusado de 10 cargos de asesinato. Y cuando se dio la noticia, cuando la policía anunció al público y a los medios que finalmente habían arrestado y acusado al Bind, Torture, Kill y que su nombre era Dennis Rader, por supuesto, todos se sintieron tan aliviados. Pero las personas que realmente conocían a Denise lo conocían personalmente, como sus amigos, su familia y la gente con la que iba a la iglesia. Todos estaban completamente y absolutamente en shock. Porque, o sea, ya lo he dicho varias veces en este video, pero Dennis Rader simplemente no parecía para nada ese tipo de persona. Al pensar en asesinos y asesinos seriales, normalmente imaginas personas retraídas, aisladas y muy inquietantes. Pero Dennis Rader no era así para nada, o al menos no lo parecía.
Él podía presentarse como un hombre de familia respetable, amigable, educado y que iba a la iglesia, cuando en realidad era un asesino a sangre fría, un asesino serial. Y la gente simplemente no tenía idea. Incluso su familia, incluso su propia esposa, solo tenía cosas buenas que decir sobre él. Ella dijo que él era un esposo increíble y un padre increíble. De hecho, vi una entrevista que la hija de Denise, Kerry, hizo con ABC News hace algunos años. Kerry tenía alrededor de 26 años cuando arrestaron a su padre. Y ella dice que cuando le dieron la noticia de que su padre había sido identificado como el asesino Bind Torture Kill, honestamente pensó que se iba a desmayar. Por mucho tiempo no lo creí. Estaba segura de que la policía se había equivocado de persona. Seguramente se equivocaron porque ese no era él. El padre que ella conocía, el papá con el que creció, no creía que fuera capaz de hacer algo así. Pero eventualmente empezó a asimilar que su padre realmente era ese monstruo que había cometido esos crímenes horribles. En junio de 2005, Dennis Rader se declaró culpable de los 10 cargos de asesinato en primer grado de los que fue acusado. Y fue en su audiencia de declaración de culpabilidad donde Dennis realmente dio una confesión extensa en la corte, en la que describió en detalle cada uno de los asesinatos que cometió. Y esta confesión es en realidad pública. Creo que fue televisada en ese momento y toda la confesión dura aproximadamente 45 minutos. Obviamente no voy a poner toda la confesión en este video porque es muy larga, pero sí voy a tratar de mostrarles algunos fragmentos de esta confesión porque sinceramente es una locura la manera en que él habla de estos asesinatos. Lo verán en un segundo, pero mientras habla de ellos no muestra ningún remordimiento, ninguna culpa ni tristeza. Simplemente habla con calma sobre cómo eligió a sus víctimas y lo que les hizo. Honestamente habla de estos crímenes brutales como si estuviera hablando del clima o algo así, como si no le importara nada. Voy a dejar un enlace a la confesión completa en la caja de descripción por si quieren ver todo el video. Como mencioné, solo pondré unos fragmentos ahora. Señor Rader, necesito obtener más información. En ese día en particular, el 15 de enero de 1974, ¿puede decirme a dónde fue para matar al señor Joseph O'Tarroll? Llegué a la puerta trasera, tenía las líneas telefónicas, esperé en la puerta trasera, tenía dudas sobre si debía entrar o simplemente irme, pero pronto la puerta se abrió y entré. Está bien. ¿Qué pasó después de que entró a la casa? Bueno, confronté a la familia, tenía una pistola. Enfrenté al señor O'Tarroll. Al señor O'Tarroll lo estrangularon, posiblemente con una bolsa en la cabeza. Entonces pensé que iba a caer. Y fui y estrangulé a la señora O'Tarroll. Pensé que ella ya estaba fuera. Luego estrangulé a Josefina mientras estaba en el suelo. Después fui con Junior y le puse la bolsa en la cabeza. Después de eso, la señora O'Tarroll volvió a despertar y ya sabes, estaba bastante alterada y preguntando qué estaba pasando. Así que regresé y en ese momento la estrangulé hasta matarla. ¿Con tus manos o...? ¿Qué? No, con un cordón, con una cuerda. Creo que en ese momento lo hice de nuevo con el señor O'Tarroll. Le puse la bolsa en la cabeza. Cuando el señor Terrell estaba en el suelo, la señora O'Tarroll también. Fui y tomé al joven, le puse otra bolsa en la cabeza y lo llevé a la otra habitación. Posteriormente, él murió por eso. Y luego, cuando regresé, Josefina ya se había despertado. ¿Qué hiciste? Y luego la llevé al sótano y finalmente la colgué. La colgaste en el sótano. Sí, señor. ¿Hiciste algo más entonces? Tiempo, sí tuve algunas fantasías sexuales. Muy bien, señor Rader. Ahora pasaremos al cargo número 5. En ese cargo se dice que alrededor del 4 de abril de 1974, en el condado de Sedgwick, Kansas, usted mató ilegalmente a Catherine Bright. Ese día en particular entré a la casa y esperé a que ella llegara a casa. Ella y Kevin Bright entraron. No esperaba que él estuviera ahí. Luego supe, creo que eran familiares. Creo que le pedí a él que la atara primero y luego até a él, o fue al revés. No recuerdo en este momento. Básicamente la llevé a otro cuarto y él ya estaba asegurado ahí junto a la cama. La até en el otro cuarto y luego regresé para estrangularlo. Él rompió sus ataduras y se levantó muy rápido.
Saqué mi pistola y le disparé rápidamente. Le di en la cabeza, se cayó. Pude ver la sangre y hasta donde yo sabía, pensé que ya estaba fuera de combate. Así que le disparaste una segunda vez. Sí, señor. ¿Y qué pasó después? Regresé a terminar el trabajo con Catalina. Y ella estaba luchando. Y en ese momento he estado luchando con ella. Básicamente estaba perdiendo el control. El estrangulamiento no estaba funcionando con ella. Y usé un cuchillo en... Ella. Ahora pasemos al sexto cargo. En ese cargo afirman que el 17 de marzo de 1977 en el condado de Sedgwick, Kansas, mataste ilegalmente a Shirley Bayan. En ese caso ella fue totalmente al azar. Le dije a la señora Bayan que tenía un problema con fantasías sexuales, que iba a atarla y que tal vez tendría que atar a los niños y que cooperara con nosotros, que cooperara conmigo en ese momento. Regresamos, ella estaba muy nerviosa, volvimos a su recámara, até a los niños y ellos comenzaron a llorar y a alterarse. Los llevamos al baño y até la puerta para que no se abriera. Pusimos juguetes, cobijas y cosas para que los niños estuvieran lo más cómodos posible. Luego procedí a atarla. Se enfermó, vomitó, le llevé un vaso de agua, la consolé un poco y luego procedí a atarla. Después le puse una bolsa en la cabeza y la estrangulé. En el cargo 7 se señala que el 8 de diciembre de 1977 en el condado de Sedgwick, Kansas, usted mató ilegalmente a Nancy Fox. Dígame qué hizo ese día aquí en Sedgwick. Condado. Nancy Fox fue otro proyecto. Estacioné mi auto a 2 o 3 cuadras y caminé hasta la residencia. Toqué la puerta primero para asegurarme de ver si había alguien ahí, porque sabía que ella llegaba a casa a una hora en particular desde donde trabajaba. Como nadie respondió a la puerta, fui por atrás, corté las líneas, entré a la fuerza y esperé que ella llegara a la cocina. Muy bien, ella llegó a casa. Sí, llegó. ¿Qué pasó? La confronté. Bueno, de todos modos, la tenía, le puse las esposas, la hice acostarse en la cama y luego até sus pies. Y luego yo también estaba parcialmente desnudo. Y luego me puse encima de ella y después me incliné, tomé, ya sea que sus pies estuvieran atados o no, de todos modos. Creo que tenía un cinturón. Tomé el cinturón y luego la estrangulé con el cinturón en ese momento. Y en ese momento me masturbé, señor. Cargo 8 se afirma que el día 27 de abril de 1985 o alrededor de esa fecha hasta el 28 de abril de 1985 en el condado de Sedgwick, Kansas, se afirma que usted mató ilegalmente a un ser humano, Maureen Hedge. Bueno, en realidad, al igual que las otras, ella fue elegida. ¿Dónde vive ella? 62, 42, 63, 54, 62.54, 6254. Con cuidado, me colé en la casa como un ladrón sigiloso. Y tras revisar la casa, ella no estaba. Volví a una habitación y me escondí. Ella entró con un hombre y estuvieron ahí como una hora. Él se fue. Esperé hasta altas horas de la madrugada y luego procedí a meterme a escondidas en su habitación. Ella gritó y yo salté a la cama y la estrangulé con mis manos. Ella estaba desnuda y la puse sobre una manta, revisé su bolso, algunos objetos personales en la casa, eventualmente la moví al maletero del auto, llevé el auto a la Iglesia Luterana de Cristo y tuve que tomarle algunas fotos. Señor, en el cargo 9 se afirma que el día 16 de septiembre de 1986 en el condado de Sedgwick, Kansas, usted mató ilegalmente a un ser humano, Vicky. Wiggerly, caminé desde mi auto fingiendo ser reparador de teléfonos. Al ir allá, me puse el casco de reparador de teléfonos. Llevaba un maletín y fui hacia ella, toqué la puerta y le pregunté si podía entrar a revisar sus líneas telefónicas por dentro. ¿Ella te permitió entrar? ¿Entrar? Sí, me dejó. Cuando volteó, saqué una pistola y le pedí que fuera al dormitorio. Fuimos ahí. Le advertí que tendría que atarla porque estaba muy alterada. Y después de que até sus manos, ella rompió eso y empezamos a pelear. Peleamos bastante, de un lado a otro. Finalmente logré sujetarla y tomé una media de nylon y empecé a estrangularla. ¿Entonces le envolviste una media alrededor del cuello? Sí. ¿Qué pasó? Y luego la alcancé, la derribé y pensé que estaba muerta, pero no lo estaba. Señor, vayamos al cargo 10.
En ese cargo se afirma que o alrededor del día 18 de enero de 1991 hasta el 19 de enero de 1991 en el condado de Sedgwick, estado de Kansas, usted mató ilegalmente a un ser humano, siendo esta Dolores E. Davis. Entonces usó un bloque de concreto para romper la ventana. Ajá, una ventana y la puerta del patio. ¿Qué pasó? Y luego, ruido, solo entré. Ella salió del dormitorio y pensó que un auto había chocado contra su casa. Y le dije que usé los techos porque me estaban buscando. Huía, necesitaba comida, un auto y calor. Y le pregunté, la esposé después de atarla. Revisé algunas cosas en la habitación y luego la estrangulé. ¿Con qué la estrangulaste? ¿Con qué? Con pantimedias. En agosto de 2005, Dennis Lynn Rader, de 60 años, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas con un mínimo de 175 años. Así que obviamente él nunca jamás será liberado de la prisión. Y finalmente, después de tantos años, las familias de cada víctima finalmente recibieron algún tipo de justicia. Las familias realmente tuvieron la oportunidad de hablar y dar declaraciones durante la sentencia de Rader. Estas declaraciones son desgarradoras, como puedes imaginar. Aunque habían pasado años y años desde que sus seres queridos les fueron arrebatados por Dennis Rader, aún puedes escuchar el dolor en sus voces. Y espero que esas declaraciones de impacto familiar persigan a Dennis Rader por el resto de su vida. Dennis Rader sigue vivo hoy en día. Hoy tendría alrededor de 76 años, creo, y actualmente está cumpliendo su condena en la instalación correccional de El Dorado, en Kansas. Y eso es todo por este caso. Esa es la historia del asesino serial Dennis Rader, el Bind, Torture, Kill. Siento que este video va a ser muy largo, obviamente porque este caso es muy extenso. A la policía le tomó más de 30 años encontrar al Bind, Torture, Kill. Por favor, compartan sus opiniones sobre el caso en los comentarios. De hecho, díganme si creen que Rader tuvo más víctimas, además de las 10 de las que hablamos en este video. Porque mucha gente sí lo cree, que mató a más personas y que simplemente nunca se han encontrado sus cuerpos o nunca se le ha relacionado con esos casos. Sí creo que es totalmente posible que haya matado a más personas, pero también pienso, ¿no habría confesado ya si lo hubiera hecho? Porque cuando lo arrestaron, obviamente la policía no tenía idea de los asesinatos de Maureen Hedge y Dolores Davis, y aún así él se los contó. Él fácilmente pudo haberlo ocultado, pero no lo hizo. Eligió contárselo. Eso me hace pensar que tal vez no tuvo más víctimas, así que sí, déjenme saber sus opiniones sobre eso en los comentarios. También díganme de otros casos que les gustaría que cubriera en este canal. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.